Bien, vamos a ver ahora el apartado de la monotonía, ¿de acuerdo? La monotonía que no es más ni menos donde la función es creciente y donde la función es decreciente, ¿de acuerdo? Es decir, los intervalos de crecimiento y decrecimiento que tiene la función. Mirad, aquí tenemos una función, una curva, en rojo, y estamos trazando las pendientes de la recta, estamos trazando las tangentes a la función en muchos puntos, ¿no? En este punto de aquí hemos trazado su tangente, en este punto de aquí también hemos trazado su recta tangente, ¿vale? Y estamos observando que cuando la función es creciente, pues las pendientes de esa recta tangente son positivas, ¿de acuerdo? Cuando la función es decreciente, desde este punto hasta este de aquí, pues si trazamos las rectas tangentes, veis esta recta azul, ¿de acuerdo? Esta otra, en este punto, esta otra de aquí, pues resulta que esas rectas tangentes son decrecientes, entonces tienen pendiente negativa, ¿de acuerdo? Luego cuando la función vuelve a crecer, pues si yo voy trazando las rectas tangentes, veis aquí, pues las pendientes de esas rectas tangentes vuelven a ser positivas, ¿no? Luego, entonces podemos relacionar el crecimiento y decrecimiento de una función con el valor de la pendiente de la recta tangente, ¿de acuerdo? Entonces así decimos que una función f de x es creciente en un punto A si su primera derivada en ese punto es positiva, y una función f de x es decreciente en un punto A si su primera derivada en ese punto es negativa, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos para determinar los intervalos en los que una función es creciente y decreciente? Bueno, pues lo que hacemos es lo siguiente, ¿vale? Calculamos la primera derivada, ¿de acuerdo? Y entonces resolvemos las inecuaciones. Vamos a ver cuando la primera derivada es negativa y vamos a ver cuando la primera derivada cuando es positiva y cuando es negativa, ¿de acuerdo? Cuando la primera derivada sea positiva, en las zonas en las que es positiva la función va a ser creciente. En los intervalos en los que la primera derivada es negativa, pues entonces va a ser decreciente, ¿de acuerdo? Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser calcular la primera derivada, ¿de acuerdo? Ver los puntos en los que se hace cero, bien, situar esos puntos donde se hace cero en la recta real, y entonces en esas zonas en las que ha quedado dividida la recta real, pues vamos a determinar el signo de la primera derivada, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bien, vamos a verlo con algún ejemplo. Bien, mirad, en esta función de aquí, ¿de acuerdo? Que es un polinomio de orden 3, ¿vale? Dice, determina los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de esa función. Pues lo primero que hacemos es calcular la derivada, ¿no? La primera derivada, ¿de acuerdo? Sería 3x al cuadrado menos 6x menos 9. Bien, la igualo a 0, ¿de acuerdo? Y entonces veo que los puntos en los que se ha anulado ha sido en el punto 3 y en el punto menos 1. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues en la recta real los pongo el menos 1 y el 3, ¿vale? Y estudio el signo de la primera derivada. Para un valor más pequeñico que el menos 1, por ejemplo el menos 2, la primera derivada es positiva, por lo tanto la función aquí lo que va a hacer va a ser crecer, ¿de acuerdo? Entre el menos 1 y el 3 cojo un valor, por ejemplo el 0, ¿no? ¿Vale? Que estaría por aquí, ¿de acuerdo? Veo el signo que tiene la primera derivada en el 0. Pues la primera derivada en el punto 0 es negativa, luego entonces si la primera derivada es negativa, la función lo que hace es decrecer, ¿de acuerdo? Y del 3 en adelante, ¿vale? Cojo un valor, que sería por ejemplo el 4, y veo que la primera derivada es mayor que 0, por lo tanto la función aquí lo que hace es crecer. Como la primera derivada ya no se anula en más puntos, ni para valores más pequeños que el menos 1, ni para valores más grandes que el 3, pues entonces no va a cambiar de signo. Aquí va a ser siempre negativa y a partir de aquí va a ser siempre positiva. Por lo tanto, la función va a ser creciente desde el menos infinito hasta el menos 1 y luego del 3 hasta más infinito, y va a ser decreciente desde el menos 1 hasta el 3, ¿de acuerdo? Lo veis aquí. Bien, desde el menos infinito hasta el menos 1 va a ser creciente, del menos 1 hasta el 3, perdón, hasta el 3, que está aquí, ¿de acuerdo? Desde aquí hasta aquí, en esa zona de aquí, la función va a ser decreciente, y luego del 3 en adelante va a ser creciente otra vez, ¿vale? Hasta el más infinito, ¿de acuerdo? Aquí tenéis los intervalos que hemos visto, ¿vale? Venga, vamos a ver otro ejemplo. Bien, ¿qué es lo que ocurre si lo que tengo es una función de este tipo? Una función que es una función racional. Pues nada, calculo su primera derivada, ¿de acuerdo? Y la primera derivada pues sería el numerador derivado, que es 2x, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, que es 1, ¿de acuerdo? Partido por el denominador al cuadrado. Reduciendo términos semejantes, la primera derivada me da esto de aquí, ¿vale? Entonces lo que hago es igualarla a 0, ¿bien? La igualo a 0,
¿vale? Y veo que los puntos en los que se hace 0 son en el 0 y en el 4, ¿de acuerdo? ¿Vale? Como es una fracción es 0 cuando el numerador es 0, entonces veo que los puntos donde se anula son el 0 y el 4. En la recta real pongo los valores que se me ha anulado el numerador y también los valores en los que se anula el denominador, ¿de acuerdo? Porque ahí la función, en el punto 2 lo que va a presentar es una discontinuidad, ¿vale? Pero en esa discontinuidad la función lo que la puede utilizar para cambiar el signo, ¿de acuerdo? Para cambiar de signo, ¿eh? Discontinua, ¿vale? Bien, bueno, pues vamos a ver el signo que tiene la primera derivada en esa zona de ahí, ¿de acuerdo? Para valores más pequeñitos que el 0, por ejemplo el -1, la primera derivada resulta que es positiva, luego entonces la función lo que hace es crecer, ¿vale? Entre el 0 y el 2 la primera derivada es negativa, ¿no? Entonces lo que hacemos es, lo que va a pasar aquí es que la función del 0 al 2 va a ser decreciente. Del 2 al 4 también la función es la primera derivada es negativa, por lo tanto la función va a decrecer, ¿vale? Y del 4 en adelante la primera derivada es positiva, por lo tanto la función lo que hace es crecer, ¿vale? Entonces resulta que los intervalos, la función es creciente desde el menos infinito hasta el 0, de aquí, desde el menos infinito hasta el 0 y luego del 4 hasta más infinito. Y decreciente del 0 al 2 y del 2 al 4. Hay que salvar el punto 2 porque la función en el punto 2 no es continua. Aquí tenéis la representación gráfica de esa función, ¿de acuerdo? Y veis los intervalos donde crece y decrece. Es creciente hasta el 0, ¿vale? Del 0 al 2 decrece, ¿veis? Y del 2 al 4 también decrece la función. Y luego del 4 en adelante vuelve a crecer, ¿vale? Bien, vamos a ver otro ejemplo. Bien, mirad, esta función de aquí, que es una función irracional, pues lo primero que tengo que sacar es su dominio, ¿de acuerdo? Sacamos el dominio y vemos que está definida solamente del 1 al 7, ¿de acuerdo? Porque para valores más pequeños que el 1, el radicando es negativo, ¿vale? Y para valores más grandes que el 7 también es negativo, ¿no? Entonces el dominio estará condicionado porque el radicando sea mayor o igual que 0, y es mayor o igual que 0 solamente desde el 1 hasta el 7, ¿de acuerdo? Entonces calculamos su primera derivada y me da esta expresión de aquí, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver cuándo es 0 la primera derivada. Pues la primera derivada se hace 0 en el punto 4, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que estudiar el crecimiento y decrecimiento solamente desde el 1 hasta el 7 y el punto en el que se ha anulado la primera derivada es en el 4. Vamos a ver a derecha y a izquierda del 4 el signo que tiene la primera derivada. Para un valor más pequeño que el 4, pero decir que esté entre el 1 y el 4, por ejemplo el 2, la primera derivada es positiva, por lo tanto la función lo que hace aquí es crecer, ¿de acuerdo? Y del 4 al 7, un valor que esté comprendido entre ellos, pues el 5, entonces la primera derivada ahí es negativa, por lo tanto la función lo que hace es crecer, ¿de acuerdo? Luego entonces resulta que la función va a ser creciente del 1 al 4 y decreciente del 4 al 7, bien, siempre con intervalos abiertos, ¿de acuerdo? Bien, pues eso es lo que es la monotonía, crecimiento y decrecimiento. Luego haremos más ejercicios. Venga, hasta ahora.